8 de la mañana con 40 minutos, como siempre un placer conversar con el embajador, ex canciller de la República en varias ocasiones, el doctor Francisco Carrión Mena. Preferible hablar de política internacional que de fútbol porque a los liguistas nos va de la patada en estos días. ¿Cómo le va, embajador? Un gusto como siempre. No, pues buenos días, mi querido Alexis. Por el lado del fútbol me va muy mal, pero por los otros lados sí hay muchos temas que comentar. Empezamos por este último que le planteábamos en la introducción, lo que ha sido la exposición del presidente Lenín Moreno, denominado foro organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia, que tenemos entendido es regentado por algunos personajes del ala más extrema de la derecha de la región, ¿no? Este señor Guillermo Lustó, que fue ministro de Turismo de la dictadura de Videla en la Argentina. ¿Qué decir de lo que fue la puesta en escena y el mensaje del presidente Moreno en lo político? Un discurso bastante improvisado, que se vio que no tenía, digamos, una línea definida y que puso a todo el mundo a comentar sobre lo que piensa él del pueblo ecuatoriano y de lo que ha sido también la política internacional del Ecuador en estos años. Pues la verdad es que hay que empezar por cuestionarse la oportunidad del viaje. Estamos a 15 días prácticamente de que el presidente Moreno entregue el poder. Él está ya en lo que llaman un lame duck, el periodo en que ya ese presidente que está de salida no tiene prácticamente ningún poder, y además en una coyuntura política y sobre todo sanitaria que exige la presencia del jefe del Estado en el Ecuador. No una semana en Miami, con una numerosa, como es usual, comitiva, de tal manera que lo primero que hay que cuestionar es la oportunidad del viaje. Y luego, pues lo dicho, lo que se recoge en la presentación de esta entrevista es absolutamente inapropiado, por decirlo menos, el haber dicho que esos comentarios respecto del pueblo, que si ojalá él hubiera tenido un mejor pueblo, ¿no? Esto significa pues casi deslegitimar su propia elección, porque ese mismo mal pueblo es el que le eligió a él. Entonces ese mal pueblo es el responsable de que él haya sido el presidente que ha sido. Ahora, entiendo que Lenín Moreno está cumpliendo un rol para estos grupos políticos que organizan estos debates, ¿no? Estos encuentros, estos foros, porque al finalizar, por ejemplo, su exposición sobre los informes de inteligencia que vincularían a Maduro y a Venezuela con las protestas en Colombia, escuché aplausos y digo, o estamos nosotros locos o qué es lo que está pasando, pero ¿cómo es que puede el presidente Moreno lanzar una acusación de ese nivel sin ningún tipo de argumento que demuestre que en efecto así sucede y que ese foro internacional lo aplauda? Bueno, mire, hay que tener el contexto, ¿no? Todo el estado de la Florida y sobre todo la zona de Miami-Dade, que es el condado donde se encuentra este Instituto por la Democracia, es un centro de la más recalcitrante derecha de los países vamos a decir, del Caribe, incluyendo pues Cuba en su momento, Venezuela y otros que huyeron o salieron a Estados Unidos y desde ahí hacen política en contra de los gobiernos que están en el poder en sus respectivos países. Y entonces no es de extrañar que hayan habido aplausos a una afirmación de ese tipo. Yo creo que el señor Moreno lo que debía era excusarse de atender excusarse y quedarse aquí atendiendo los gravísimos problemas que está pasando el Ecuador. El tema de la vacunación, no sé, yo he tenido una experiencia personal, yo mismo, respecto de ir de la Seca a la Meca para buscar. Yo ya soy una persona adulta mayor, así que ya soy responsable, no como usted, Alexis, que es un joven peligroso más bien en cuanto a cometer atropellos. Yo ya estoy en una edad en que, y le puedo decir por experiencia propia, el descalabro que es todo este proceso de vacunación. Aquí tenía que estar el presidente dando la cara,
resolviendo o intentando, al menos, porque es muy difícil también, hay que reconocer, intentando resolver estos problemas, haciendo un control de lo que se estaba haciendo y además en una coyuntura económica tan dramática como es la que vive el Ecuador, con un desempleo que se agiganta día a día. No creo que era el momento ni la oportunidad para ir a Miami para decir lo que ha dicho. Esto me parece que es fundamental y creo que el pueblo ecuatoriano no va a perdonar que haya ocurrido aquello, ¿no? Que se haga esta suerte de turismo político en medio de la pandemia, cuando tenemos a los abuelos, a las abuelas, a los adultos mayores, a los jubilados haciendo unas filas interminables afuera de los, digamos, de los predios donde se ha previsto que se lleve adelante este programa de vacunación, soportando el sol, soportando la lluvia, las altas horas en la noche, y el presidente se va de paseo a Miami a hablar cualquier tipo de disparates. Pero el problema también es que estos foros están avalados por funcionarios de organismos internacionales como Almagro. Y hace poco conversábamos con Clara López, la ex alcaldesa de Bogotá, doctor, y ella nos decía, Almagro carece tanto de legitimidad, y usted como embajador en Washington habrá tenido la oportunidad de dialogar con Almagro y saber qué es lo que piensa él con respecto de la democracia, este concepto tan venido a menos para países como el nuestro. Bueno, yo fui embajador ante la Casa Blanca, es decir, ante el gobierno de Estados Unidos, que es independiente de la OEA, de la cual es secretario el señor Almagro, pero tengo mi propio concepto de él. La verdad es que nunca he cruzado una palabra con el señor Almagro, porque a mí me parece impresentable, ¿no? Él lo que ha cometido en su gestión ha sido la supervivencia misma de la OEA, y no exagero al decir eso. Hay muchos países que cuestionaron en su momento, y lo siguen haciendo, la gestión del señor Almagro, que tuvo en ese momento pues el respaldo del gobierno del presidente Trump y de otros países muy marcadamente de derecha en el continente. De tal manera que no es tanto que estos eventos sean avalados, sino que cuentan con la presencia del secretario de la OEA, que es una persona que realmente, como decía, va a dejar a la OEA cuando se vaya en una situación dramática y de... ¿Quién sabe? Nadie puede predecir el futuro, pero quizás ya en pleno desgranamiento, descomposición. ¿Cuál es su evaluación, doctor, a grosso modo, de lo que ha sido la política internacional y el manejo de la diplomacia en el gobierno de Lenín Moreno? Durante la campaña vimos cómo empezaron nuevamente a tratar de hacer ahí arreglos para dejar hasta tal fecha a los embajadores en España, en Italia, los cónsules, a dejarles arreglando su situación. Tengo entendido además de esto de manera extraoficial, probablemente usted por los contactos que tiene como embajador de carrera que es y diplomático de carrera que es, de que hay ya una disposición del nuevo gobierno de dejar sin funciones a todo el servicio diplomático del actual gobierno. Pero ¿cómo evaluar y cómo calificar lo que ha sido la política en materia internacional del régimen de Lenín Moreno? Mire, yo diría que ha sido una política exterior errática, ¿no? En el sentido de que el primer año prácticamente más bien siguió el lineamiento de que había tenido la política exterior del expresidente Correa, que también, mire, le debo decir con toda franqueza, me pareció un verdadero desastre, ¿ya? Porque cometió errores sumamente graves, y esa actitud internacional del primer año de Moreno obedeció a que se encontraba en la Cancillería, a la cabeza de la Cancillería, la canciller María Fernanda Espinosa, de tal manera que hubo una continuidad de ese bolivarianismo utópico, autoritario, en fin, y después de que ella saliera, el señor Moreno cambió totalmente de discurso y se inclinó a la derecha, cometiendo igualmente unos enormes errores en cuanto al manejo de la política exterior. De tal manera que, mire, yo creo que sumando estos 14 o cerca de 15 años, la política exterior ha sido, y repito la palabra, errática, y al ser errática no ha beneficiado al país en lo más mínimo.
Hay algunos, por supuesto, puntos a favor en uno y en otro presidente, pues tampoco hay que generalizar. Yo siempre saco a colación entre las cosas positivas de Correa la creación de UNASUR, por ejemplo, y entre las negativas como el señor Moreno acabó con UNASUR, teniendo inclusive la sede de la Secretaría aquí. Ese es un ejemplo al paso nada más, porque no podemos profundizar. Pero en términos generales, los dos gobiernos han hecho una política exterior errática que no nos ha conducido a cosas buenas. Si hubiéramos hecho una buena política exterior, no tendríamos los problemas que tenemos ahora en el abastecimiento, por ejemplo, de las vacunas, ¿ya? Porque se trata de hacer amistades, de hacer amigos, y esos amigos pues se presentan cuando los necesitamos, y ahora es cuando los necesitamos para el abastecimiento de las famosas vacunas que nos permitan ahí sí también sobrevivir a esta pandemia que tanto daño nos está haciendo. En ese sentido, yo lo quería justamente atar en la siguiente pregunta, doctor, usted me da pie para aquello, el tema de las vacunas. Para eso probablemente sí debería servir la diplomacia y establecer esas buenas relaciones con países amigos, pero veo que con Estados Unidos se acercó mucho el gobierno de Lenín Moreno, pero se acercó, digamos, y logró beneficios pírricos, ¿no? Es decir, la donación de unos 100 respiradores, por ejemplo, se instaló una base militar en las Galápagos, pero en lo sanitario vemos que el respaldo, el apoyo o el soporte es más bien mínimo, ¿no? Sí, la verdad es que dada la dimensión de Estados Unidos y la supuesta cercanía que el señor Moreno estableció con el señor Trump, porque dejemos de lado el periodo de Biden, que solamente han transcurrido unos pocos meses, no logramos conseguir lo que nos proponíamos, es decir, lo que hubiéramos esperado. Y bien dice usted, Alexis, que hubiéramos tenido muchísimo más colaboración por parte de los Estados Unidos después de las concesiones que hemos hecho. Y usted ha citado un tema que es de mucha importancia, que es este tema de las Islas Galápagos, ¿no? La utilización y, por otro lado, la facilitación de los mecanismos para aerovigilancia del mar territorial, que fue el motivo precisamente por el cual yo presenté mi renuncia hace ya 2 años, ¿verdad? Porque yo no estaba de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo con que se hagan esas operaciones sin que haya un acuerdo específico vinculante, de tal manera que hayan condicionamientos para que esos vuelos se puedan hacer, se participe en las operaciones con tripulación ecuatoriana. En fin, ni siquiera era difícil llegar a un acuerdo para una cosa así, porque la lucha contra el narcotráfico creo que todos coincidimos en que tiene que hacerse, y en eso pues la ayuda de Estados Unidos es muy importante. Yo mismo impulsé eso, pero no de la manera en que ha terminado, que es ir a Galápagos, por ejemplo. Yo siempre me opuse. Poco fue informada la Cancillería y por tanto poco fue informada la Embajada del Ecuador en Washington cuando yo estuve allá hace 3 años que este tema ha venido siendo negociado, y las consecuencias son las que vemos. Entiendo que ayer o anteayer se ha hecho un primer aterrizaje y decolaje de un avión P-3, pero todo eso tiene que ser, y si es que hay ese convenio específico, yo retiro mis palabras, pero no coincido y no estoy de acuerdo en que se utilice San Cristóbal en las Galápagos para este tipo de operaciones, por múltiples razones, de tipo turístico por un lado, de tipo soberanía por otro, que es el primer asunto que nos debe preocupar, y también, por supuesto, por el equilibrio ecológico que tienen las islas encantadas, como decíamos antes, ¿no? El caso Assange, ¿fue bien o mal manejado por el canciller de entonces, José Valencia? Mira, a ver, yo creo que ese tema fue manejado muy mal desde antes mismo, ¿no? Ahí, bueno, nos remontaríamos a unas disquisiciones jurídicas largas, en el sentido de que hay
acuerdo, un protocolo, un convenio internacional sobre asilo que el señor Assange no cumplió, ¿ya? Y que tanto el gobierno del presidente Correa como el del presidente Moreno permitieron al señor Assange que viole constantemente ese convenio, que es muy simplemente, entre otras consideraciones y compromisos que adquiere la persona que se asila, y es la de no expresarse sobre temas políticos que vayan en contra, o en general, expresarse en malos términos del país donde está asilado, es decir, el Ecuador. Para estos efectos, la circunscripción, la jurisdicción es ecuatoriana, la Embajada del Ecuador, y lo mismo del país ante la cual la embajada está acreditada, es decir, el Reino Unido, y un tercer grupo de países, que son aquellos, no puede permitirse que tenga expresiones poco cordiales, por decirlo de alguna manera, contra terceros países, es decir, países amigos del Ecuador. Y el señor Assange cometió esas irregularidades y no respetó el convenio de asilo. Y esto lo digo porque yo desde un comienzo consideré que una vez que el Ecuador, a la época del presidente Correa, que el Ecuador aceptó que el señor Assange ingrese y pida, estaba en la obligación de darle la protección que le dio, pero el señor Assange no cumplió con los condicionamientos que el convenio sobre asilo diplomático, que solamente vinculaba al Ecuador, no le vinculaba al Reino Unido, porque el Reino Unido no es miembro de ese convenio, solamente de los países latinoamericanos. Así que sobre ese tema podríamos hablar largamente, y por eso le digo que el tema fue mal manejado casi desde un comienzo. Para ir cerrando, porque se nos termina el tiempo, embajador, quería preguntarle cuál debería ser la línea que adopte el gobierno de Guillermo Lasso con respecto de la política internacional. Él ha dicho que cree en la libertad, ¿no? Que él va a ampliar los lazos, los nexos, las conexiones con otros países. De hecho, creo que ha dado un par de mensajes muy interesantes al conversar, por ejemplo, con China y con Rusia para dotar al país de vacunas, cuando, digamos, eso era impensable en el gobierno de Lenín Moreno porque había una tara ideológica que les impedía. Pero hay por lo menos ese mensaje. A su criterio, ¿cuál debería ser la línea en política internacional del próximo gobierno? A ver, mi querido Alexis, el asunto de la política exterior es muy simple, pero al mismo momento extremadamente complicado. ¿Por qué es esto? Porque la política exterior de un país se basa en unos principios. Esos principios son los que conocemos del derecho internacional, a los cuales estamos obligados todos los países del mundo, suscriptores de la Carta de Naciones Unidas. Tiene luego objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la política exterior de un país? Eso los define ese país y los define, en el caso del Ecuador. Yo soy de los que creo que una vez que se cerró el problema territorial con el Perú, pues el mantenimiento de la paz, por supuesto, todo ese tipo de objetivos que son permanentes, ¿no? Pero fundamentalmente ahora yo creo que la política exterior del Ecuador debe tener como objetivo principal el desarrollo entendido en todas las dimensiones que tiene: económico, cultural, social, en fin, todas las manifestaciones del desarrollo. Ese debe ser el objetivo de la política exterior del Ecuador. No me extraña, y también me parece que es una correcta interpretación la del presidente electo Lasso, de decir que acudirá, o ya ha acudido, según entendí, a China y a Rusia, que no tienen afinidad países con los que no tiene él una afinidad política, y que pedirá la cooperación y entrará en negociaciones como es usual. Y el tercer elemento de la política exterior son las estrategias. ¿Cómo conseguir, sobre la base de esos principios a los que me refiero, los objetivos que debe señalar cada país? ¿Qué estrategias se deben implementar? Y ahí es donde viene la integración, viene la multilateralización, viene pues la universalización. Eso quiere decir tener relaciones con todos los países con los cuales defendamos nosotros nuestros intereses. Y entonces, ¿qué? Nuestro interés ahora está, como bien decía usted, el tema de la vacunación. Y si Rusia, China nos puede facilitar
dadas las buenas relaciones que mantenemos, amplios lotes de vacunas o de equipos de bioseguridad, lo que fuere, alrededor del tema de la vacuna, en buena hora. Y si cambiándonos de campo hacia el comercio, si es que China nos quiere comprar bananos, pues está bien. Tenemos sistemas de políticos diferentes, ¿ya? Ellos tienen una concepción de la democracia bastante o marcadamente diferente a la nuestra, lo mismo Rusia, ¿ya? Pero primero que todo están los intereses del Ecuador, y en función de esos intereses, pero sin sacrificar los principios, debemos alcanzar lo que necesitamos. Y eso es algo que la diplomacia ecuatoriana tiene que, en este periodo que viene, que yo espero como ecuatoriano que soy, que tenga éxito el señor Lasso, porque ese será el éxito del Ecuador, tengamos una política exterior que se ciña a estos lineamientos que en términos muy generales le he expuesto. Le queremos agradecer infinitamente al doctor Francisco Carrió Mena por haber aceptado la invitación a este diálogo para hablar sobre lo que ha sido la exposición del presidente Lenín Moreno en este foro internacional. Coincidimos plenamente que fue inoportuna, sin duda, esta visita del presidente a Miami en los últimos días que le quedan de gobierno, en medio de una situación difícil, compleja por el incremento de casos de COVID, por tener un programa de vacunación realmente malo, desastroso, desorganizado, y él decide irse a Miami hacer turismo político. Muchísimas gracias al embajador. Nosotros nos despedimos cuando son las 9 de la mañana con 1 minuto. Nos volvemos a encontrar el próximo día lunes.